de Prensa Nueva York con Alejandro Rincón. Estamos en vivo. A todos ustedes, gracias por su sintonía con el canal de Las Américas. Bienvenidos a este espacio de análisis informativo que traemos semanalmente en este espacio horario de los martes, con el propósito de brindarles a ustedes datos de análisis, argumentos y sobre todo información complementaria para que tengan todos los mejores ángulos de los temas que habitualmente hacen parte de nuestra cobertura, no solo en Nueva York, en los Estados Unidos y también a través de América Latina y el mundo. En esta oportunidad le damos la bienvenida nuevamente a esta que también es tu casa, Maybor Petit. Gracias por acompañarnos en este espacio y vamos a adentrarnos de inmediato en el que es nuestro primer tema de análisis en esta sesión de Club de Prensa Nueva York. El caso contra Hunter Biden, hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien en el transcurso de las próximas horas podría llegar a conocer cuál es su destino. Están deliberando ahora los 12 jurados a cargo de la causa en contra del hijo del presidente, quien está enfrentando 3 cargos por mentir en el momento cuando compró un arma de fuego, mentir en unos formularios en donde pues la Fiscalía del Distrito de Delaware, donde avanza este proceso judicial, dice que mintió sobre el abuso de sustancias, etcétera. Un proceso judicial que pues naturalmente está en este momento pues en el centro de atención de la opinión pública de los Estados Unidos y del mundo, pues porque está sucediendo, entre otras, en un contexto particular bien importante. Ana Vanessa Cárdenas, también ya estás con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad, bienvenida. Maybor, comencemos contigo sobre la lectura que tienes finalmente de el posible impacto que pueda tener este juicio, más allá, digamos, del veredicto, mientras esperamos ese veredicto. De todos modos, este ciclo político presidencial en los Estados Unidos ha estado marcado por circunstancias que realmente pues no han tenido referencia histórica alguna. El 30 de mayo pasado pues tuvimos el veredicto contra el expresidente Donald Trump y ahora pues por la contraparte tenemos este proceso judicial contra el hijo del presidente Joe Biden. Es la primera vez que un hijo de un presidente en ejercicio enfrenta un proceso judicial en medio de una contienda pues por la presidencia. ¿Qué impacto consideras, empezamos por allí, Maybor, este proceso en el camino hacia noviembre? Hola Alejandro, un gran placer estar contigo y con toda la audiencia. Creo que este caso de Hunter Biden va a marcar un hito desde el punto de vista del proceso electoral que se está llevando a cabo, puesto que, como tú bien has planteado, es la primera vez que ocurre en la historia de los Estados Unidos y ya nos estamos acostumbrando a que sean los escándalos de esta naturaleza los que caractericen los procesos de campañas electorales. Aquí hay 2 puntos importantes que creo que debemos reseñar. Uno de ellos es que el peligro que se genera a raíz de la compra de un arma en una persona que tiene adicciones a la cocaína. Ese aspecto fue destacado por los fiscales cuando presentaron este caso ante el jurado en Delaware. Y el otro tema tiene que ver con lo que son las violaciones a las leyes mintiendo. Vamos a ver qué es lo que se genera de este jurado. Creo que esto va a marcar. Va a marcar porque, como se ha dicho en los últimos tal vez meses, en Estados Unidos nadie está por encima de la ley, pero tampoco por debajo de la ley, es decir, que no hay justicia selectiva de acuerdo al Departamento de Justicia y muchos están esperando cuál va a ser la convicción, pero más allá de ello, lo que es la sentencia como tal al hijo del presidente Joe Biden. Recordemos que en este caso había un acuerdo predeterminado con la Fiscalía. Sí. Se echó atrás producto de algunos elementos que la juez del caso consideró que no estaban en concordancia con lo que los ciudadanos norteamericanos esperan, que es justamente eso, que por el hecho de ser el hijo del presidente vaya a obviarse la aplicación de la ley. Así es que creo que esto es sumamente importante y hay muchos norteamericanos que están esperando esto para ver cómo se está manejando el sistema de justicia en Estados Unidos.
Naturalmente esto sí podría de todos modos ayudar a los electores, sobre todo en particular a los indecisos, pues a tomar una decisión finalmente pues ya para el momento de ir a las urnas. Hay un elemento sobre esto que mencionaste, Maybord, sobre lo que quiero pues que subrayemos algo y que tratemos de ir un poco más allá, y en esto voy contigo, Ana Vanessa. El asunto de el contexto, o digamos el ambiente político que está gestándose en este 2024, y como lo decías tú, Maybord, hay una serie, digamos, como de área de incertidumbre en donde de una u otra forma estos escándalos o estos, digamos, eventos que sacuden enormemente la opinión pública y, digamos, como el ánimo de los electores, pues casi que vienen a empezar a ser una norma. Digamos que en los procesos electorales que incluso hemos visto ahora, recientemente incluso en las elecciones europeas, ¿no? En donde están dándose una serie de eventos que pues generan, digamos, como mayor ansiedad, etcétera. Y en ese contexto, Ana Vanessa, no sé si coincides también con esta idea de, pues finalmente, el contexto de lo que están convirtiéndose los ciclos, y sobre todo en los Estados Unidos, el ejercicio de la política, es decir, cada vez más convulso, cada vez, tú me dirás si coincides con esta idea o no, cada vez probablemente más alejado de los planes, de las ideas, de mover la nación hacia un lado, y más como entre dos polos opuestos, cada vez, digamos, como más confrontacional. Sí, no, coincido totalmente. Creo que de un tiempo para acá empieza a haber esta ola de desconfianza en lo político, esta falta de credibilidad en los partidos y también en los personajes que están llegando al poder, que si bien antes era un tema común en América Latina, bueno, hoy se extiende a Estados Unidos, que por muchos años había estado aislado de este tipo de acusaciones, de corrupción, de juicios a los expresidentes, ¿no? Y que ahora pues ha llegado, y parece que ha llegado para quedarse. Ya habíamos visto las difíciles elecciones que tienen los votantes respecto a la falta también de liderazgos que se ha visto en Estados Unidos, y que por eso llegan estos dos personajes, ¿no? O sea, ya bastante, digamos, entre comillas, reciclados, y que no tiene que ver solamente con su edad, sino con un desgaste político que han tenido a lo largo de sus presidencias. Y ahora, bueno, pues se suma todo esto que va a formular el contexto, no solo de polarización, sino también que aumenta la desconfianza, porque hoy en día parece que en lugar de tener un currículum, muchos políticos tienen ya un prontuario delictivo, ¿no? Entonces, si bien aquí estamos hablando del hijo del presidente y no de el candidato como tal o del expresidente, como en el caso del juicio de Donald Trump, pues de todas maneras sí, eso deja un mal sabor de boca al electorado y muchas dudas respecto a la coherencia y a la autoridad moral que en Estados Unidos ha sido tan importante, y que en algún momento simplemente la mentira le jugó en contra a Bill Clinton en su momento, ¿no? Entonces, aquí tenemos este contexto tan complicado para ejercer un voto en el que no solo tiene que ver la ideología, la polarización, sino también la calidad moral y de alguna manera la elección Claro. personal de saber si es o no culpable, más allá de lo que digan las leyes, que eso ha jugado a favor de Donald Trump, ¿no? Su voto duro lo sigue considerando una víctima del sistema judicial. Y por otro lado, bueno, pues también decidir con base en las declaraciones de los mismos candidatos. Ahora, naturalmente, pues en la medida en que están avanzando esas deliberaciones, si llegara pues a surgir ese mensaje pues de que hay un veredicto, pues evidentemente nosotros responderíamos pues a esa novedad, ¿no? Pues recordándoles a todos ustedes, a nuestra estimada audiencia, que pues en el sistema judicial estadounidense pues los jurados, o en el momento cuando entran a deliberar, en cualquier momento a partir de ahora pudiera llegar a darse esa notificación al magistrado a cargo de esta causa, y pues si eso sucediera en el transcurso de este espacio, pues naturalmente los actualizaremos a ustedes oportunamente. Todo ello mientras nosotros pues centramos nuestra atención en otro asunto que también es enormemente importante y que sucede, o que coincide más bien con este momento cuando estamos esperando el veredicto en ese caso
contra Hunter Biden, y que también está entrelazado con pues este ciclo o este momento político que estamos viviendo en los Estados Unidos, y es, digamos, como una derivación de esta historia a la que estamos prestando atención, y tiene que ver con la intervención que se prevé entregue más adelante el día de hoy el presidente Joe Biden frente a los esfuerzos de su administración para combatir el flujo ilegal de armas de fuego en la nación, que tanto dolor ha generado en comunidades a través de la Unión Americana, que ha sido también materia de arduo, intenso debate político en el país, y que pues en el camino a noviembre, de todos modos, pues intenta nuevamente, a través de este esfuerzo del presidente hoy con su intervención, pues regresar al centro de atención de los electores. El tema es que pues este discurso sobre las armas de fuego pues justamente sucede el mismo día cuando el presidente Biden espera conocer el veredicto del juicio criminal contra su hijo, precisamente por mentir al momento de comprar un arma de fuego, y es allí en donde pues también este asunto de todos modos regresa o busca regresar a el centro de atención de los electores. Estamos en este momento, digamos, viendo esfuerzos de múltiple nivel de parte de la administración Biden para lograr esa reelección, y de nuevo, ¿qué temas ustedes consideran que, por ejemplo, pudieran ser determinantes para los indecisos? De las armas de fuego, pues digamos, no lo esperábamos, porque en los últimos meses estamos centrados todos en los juicios en contra de Donald Trump, el tema, digamos, del aborto, y de la violencia por armas de fuego estaba, digamos, como un poco refundido, pero ahí empieza a recuperarse. ¿Cómo lo ven ustedes, Maybord? Mira, el tema de las armas de fuego y esta intervención del presidente Joe Biden luce como un mecanismo electoral para tratar de evadir un tema que está siendo enfocado por parte de todos los norteamericanos. Pero aquí hay un punto, y si nos vamos a los temas de campaña, que necesariamente debe tocarse, pero no está siendo tocado con verdadera efervescencia en el ambiente político, el tema de la economía, de la inflación, de cómo el ciudadano norteamericano se ha empobrecido con muchas de las políticas que se han puesto en marcha en los últimos tiempos, al igual que el tema del incremento del crimen organizado y del crimen urbano en los estados más importantes de los Estados Unidos. Y esto motivado, entre otras cosas, a los cambios que han habido en materia jurídica para beneficiar en buena parte a las personas que cometen delitos y que pueden salir. El caso de Nueva York es importante por el tema de la ley de fianzas, que ha tenido resultados no muy buenos como lo que esperaba la gente que propuso y aprobó esta ley. El tema del incremento del crimen es de punta a punta, y también se ha visto con mucha crítica por parte de los electores, Alejandro, el tema de la apertura de las fronteras. Hay algunas decisiones de última hora en relación a eso, pero hay que recordar que las fronteras abiertas han traído como consecuencia no solamente el incremento de estos males para la sociedad, sino también el tema que incluso lo podemos ver reflejado en esas elecciones que tú mencionaste de la Comunidad Europea, que una parte de los sectores se ha manifestado en contra de este problema porque trae consecuencias nefastas para muchos de los estados y particularmente para el tema de seguridad nacional. Yo creo que estos puntos deben ponerse sobre la mesa, pero hasta el momento no han surgido en el debate electoral que está tomando y que es polarizado ampliamente, y que nunca tal vez lo habíamos visto como lo vamos a ver en esta campaña. Ana Vanessa, ¿tú cómo ves este día de ese discurso del presidente Biden, que coincide justo en ese momento, pues cuando estamos viendo la expectativa pues frente a la llegada del veredicto del hijo del presidente Biden? Sí, bueno, me parece que el tema de las armas siempre ha sido un tema de debate, ¿no? Y que, bueno, gran parte de él se lo han abrogado los republicanos a favor y que, bueno, justo en este momento en el que el hijo está en pleno juicio, pues el presidente Biden de alguna manera, si no ha hecho declaraciones directas, porque él así lo ha manifestado, que no iba a intervenir de ninguna manera en el juicio, bueno, pues tiene esta otra vía, ¿no? Para ser escuchado
claro respecto a su postura de las armas, que ha sido un tema también importante en la relación bilateral con México. Recordemos que hubo una demanda incluso para varias empresas de armerías de parte de México, porque estas políticas que considera laxas de Estados Unidos para la obtención de armas ha abonado a los fortalecimiento de los cárteles que hoy en día Estados Unidos también le está pidiendo una mayor cooperación a México, ¿no? Entonces, es una relación, digamos, de ahí bidireccional, el tema seguridad, drogas, con el tema de las armas. Y que en las encuestas en Estados Unidos hoy, gran parte de los votantes han desplazado los temas de economía y de pobreza por la preocupación de la seguridad. Y esto quiere decir que este discurso del miedo, sobre todo tan repetitivo por parte de Donald Trump, ha permeado de manera importante en la sociedad norteamericana, y que es un discurso sí manipulador, pero que además es transversal para la visión que el votante tenga, no solamente de este tema, por ejemplo, de las armas, sino también de otro gran tema que es la migración, y que tan ha sido importante que ha hecho al presidente Biden hacer 2 o 3 virajes de 180 grados en materia de las promesas que hizo en la campaña para diferenciarse de Donald Trump de su tratamiento a la migración, ¿no? El primer cambio abrupto, pues, fue su postura respecto a construir y a seguir con este tema de el muro. Y últimamente, bueno, pues con estas declaraciones también acerca de el cierre a la frontera luego de los 2.500 flujos en estatus irregular de personas, que harían que se suspendiera el asilo para una gran cantidad de migrantes. Entonces creo que este tema migratorio y este tema de las armas tienen mucho que ver con ese contexto de inseguridad que hoy se ha bajado a las esferas de los votantes norteamericanos. Entre tanto, pues continuamos a la expectativa por la llegada de ese veredicto que podría, de nuevo, como les contamos, suceder en cualquier momento a partir de ahora. Y naturalmente, pues todos estos temas que pues hemos desmenuzado, yendo un poco más a fondo en este primer segmento, pues naturalmente también nos recuerdan que el ciclo político y electoral que Estados Unidos vive ahora en 2024 es uno que probablemente sí que va a marcar la historia del país, de los Estados Unidos, y probablemente de la comunidad internacional por décadas y a larga. Solo los electores, solo los estadounidenses con su voto finalmente tendrán la última palabra. Vamos a cumplir nuestro primer compromiso con los anunciantes. Ya regresamos con Club de Prensa Nueva York por NTN 24, el canal de las Américas. Antes de ir a nuestra primera pausa, estábamos centrando nuestra atención en una serie de elementos que de una u otra forma marcan el presente ciclo político electoral de los Estados Unidos. E introdujimos el programa de esta manera porque hace eco con otro importante evento que tuvo lugar en el transcurso de las últimas horas aquí en la ciudad de Nueva York, específicamente en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. La diplomacia de los Estados Unidos logró que en ese ente diplomático, que es el ente rector de la ONU, se tramitara un proyecto de resolución cuyo objetivo específico es lograr establecer un alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de todos los rehenes que por más de 200 días han estado en manos de el grupo terrorista Hamas. En medio pues de un conflicto que pues se ha extendido, no se ha resuelto, en medio además de un conflicto que ha sacudido enormemente a la comunidad internacional, pues llega este esfuerzo a nivel diplomático y que de nuevo pues también está inscrito en cierto nivel en el presente ciclo político electoral de los Estados Unidos. Es decir, se ha debatido pues cómo la forma como la administración Biden pues ha gestionado su postura frente a la guerra en la Franja de Gaza, pues ha desencantado algunos bloques electorales que habían respaldado a Joe Biden, pero que ahora pueden ser indecisos, y de una u otra forma pues no sabemos qué impacto va a tener pues esta decisión en materia
digamos, de política internacional, pues para el presente ciclo electoral. Sin embargo, pues la administración Biden ha logrado, digamos, como esta victoria, esta postura en el Consejo de Seguridad, y hace solo unos minutos, de hecho, en medio de la conferencia internacional humanitaria para dar respaldo al pueblo palestino, Estados Unidos anunció, esta es una noticia pues incluso de último momento, un desarrollo importante que también queremos compartir con ustedes. Estados Unidos hace un par de minutos nada más anunció $400 millones en asistencia financiera, específicamente con propósitos humanitarios para el pueblo palestino. Dicho esto, mis estimadas Maybord y Ana Vanessa, ¿qué concepto tienen ustedes de esta decisión que ha llegado de parte del Consejo de Seguridad? ¿Pudiera llegar o no a ser útil, digamos, para liquidar este conflicto? Y les propongo, digamos, este ángulo porque pues en la primera o en la última resolución sobre Gaza que se aprobó, la que pues en principio buscaba establecer un incremento de la ayuda humanitaria a Gaza y pues un alto el fuego, etcétera, pues igual el conflicto se ha extendido, la campaña en Rafah empezó, así que de todos modos, más allá, digamos, de estas posturas en el campo diplomático, al menos por ahora parece ser muy gris, al menos a mi modo de ver, si este tipo, digamos, de resoluciones realmente pudieran llevar a ser una presión más efectiva para que pues se ponga fin a esa guerra que tanto sufrimiento ha generado a ambos lados de este conflicto. Maybord. Bueno, Alejandro, creo que esto lo tenemos que ver desde dos puntos de vista. Por un lado está la estrategia electoral del presidente Biden para recuperar el entusiasmo de una parte de los votantes que rechaza profundamente, y lo podemos ver en cada una de las marchas que hay, que muchas veces se tornan violentas en función del conflicto y de la posición de la Casa Blanca. Y por otro lado está lo que nos ha dejado la historia de este tipo de acuerdos, cuando se beneficia, por ejemplo, a una parte y se saca de el concepto que se está discutiendo el tema de defensa, por ejemplo, o cuando se revisan todas las declaraciones que hay de ayer para hoy sobre este acuerdo. Hay que recordar primero que el líder de Hamas en Qatar ha señalado que este acuerdo pone a Israel donde ellos querían que estuviese. Y también solicita una serie de lineamientos y beneficios que no estaban planteados originalmente. También está el tema histórico, que creo que es sumamente importante, y la capacidad que tiene Israel y el derecho de autodefenderse. Pero adicionalmente a ello, cuando uno revisa los acuerdos, no puedes dejar de lado el hecho de que estás negociando con una organización terrorista como Hamas, cruenta, que poco le ha importado el tema de los derechos humanos al momento de acometer todas sus atrocidades. Y alrededor de ello también están aliados importantes como Hezbollah, que están trabajando y operando para atacar a Israel independientemente de lo que se esté discutiendo en la ONU. Igualmente, quiero recordarle a todos los que nos están viendo que esta guerra tiene batallas muy, pero muy perdidas en materia de los derechos humanos. Y cuando uno escucha a los líderes terroristas de Hamas hoy oficializados señalando que las pérdidas de vidas son parte de la guerra y que las faltas que hay pues se toman como un elemento de ganancia, pues inmediatamente uno empieza a preguntarse hasta qué punto este acuerdo se va a cumplir. Otro aspecto fundamental, Alejandro, es el hecho de quién va a gobernar a Gaza cuando Israel salga del terreno. Líderes civiles como Hamas, que han estado desde hace mucho tiempo y que han tenido un pleito importante con Fatah, que maneja el otro lado donde está el pueblo palestino, en Cisjordania. ¿Quién se va a quedar allí? ¿Quién va a administrar $400 millones o toda la ayuda humanitaria? ¿Se va a usar para defender a los civiles que están siendo víctimas de este conflicto, o se va a utilizar para alimentar y reforzar la presencia de Hamas? Porque vale la pena decir que ellos han señalado que lejos de estar disminuidos van a seguir con la batalla.
Allí va a estar Hamás al lado de Israel, allí va a estar todo el mecanismo de crimen organizado y de terrorismo. Por ende, entre la discusión debe plantearse quiénes son los que manejan los presupuestos de ayuda, quién garantiza que eso vaya al pueblo palestino que lo requiere y hasta qué punto se puede mantener tanto Hamás como su aliado Hezbollah en, si se quiere, el límite para evitar que se produzcan nuevas atrocidades en el territorio israelita. Ana Vanessa, ¿tú qué lectura tienes finalmente de esta decisión que se ha producido en el Consejo de Seguridad? ¿Sientes que tiene pues algún nivel, digamos, de ser efectiva o no? ¿Qué camino nos abre en medio pues de esta guerra que pues realmente ha conmovido enormemente a la comunidad internacional? Sí, me parece que hay que observar también la experiencia. Ya van más de 4 intentos de acuerdos que se llevan a cabo y que no pueden realmente culminar en algo positivo. Hemos visto que esta aprobación del Consejo de Seguridad, que tuvo solamente la abstención de Rusia, pues habla de una muy buena voluntad de los países de que este conflicto pues vaya tornando cada vez menos violencia y que se encamine hacia una paz que ellos llaman duradera, lo cual pues sí llama la atención porque ha tenido una respuesta positiva de la diplomacia de la Unión Europea, de Josep Borrell, de Ursula von der Leyen, de Estados Unidos, que a Biden le urge, ¿no?, en temas electorales que esto se resuelva, porque realmente la única oposición que tuvo en las primarias pues fue estos grupos pro-palestinos que continúan aún siendo un dolor ahí para Biden, una piedra en el zapato, pero los dos grandes actores implicados, que son el grupo terrorista Hamás e Israel, pues no se han mostrado realmente convencidos ni se han pronunciado de manera oficial para este acuerdo. O sea, sí hay manifestaciones de que quieren avanzar, de que quieren aumentar alguna de las cuestiones que vienen ahí en ese acuerdo, pero Israel no ha renunciado a su objetivo, que es la erradicación de Hamás. Y jamás sabemos que cuando se está en estos procesos, cualquier cosa que él considera que atenta contra el acuerdo, que siente que va en contra de la estabilidad de su poderío político en la zona, porque hay que decirlo, Hamás es un grupo terrorista, pero que también tiene intereses políticos que incluso muchas veces se contraponen a los de los grupos palestinos establecidos y reconocidos en Cisjordania, pues rompe estos acuerdos y vuelve al ataque, ¿no? Entonces son acuerdos muy frágiles. Sí hay un avance que es esta voluntad de la comunidad internacional, esta aprobación del Consejo de Seguridad, y que creo que es posible que avance sobre todo en su primera y segunda fase, es decir, en un alto al fuego temporal para que entre la ayuda humanitaria, para que haya un intercambio de prisioneros por rehenes, incluso muertos, o en la segunda fase, ¿no? También que ya busca una cierta retirada de las tropas, pero realmente una retirada total de Israel de la zona o un alto al fuego definitivo. Esta es una zona de conflicto histórico de más de un siglo y que todas las propuestas de paz realmente han sido temporales porque las cuestiones de base no se han logrado resolver. Además, en un fondo más amplio, Ana Vanessa, el tema es que en esto hay un término sobre todo que quisiera subrayar, es el asunto de la fragilidad. Este es un momento particularmente difícil, no que históricamente no haya sucedido, como lo mencionas tú, pero este sí que tiene, digamos, como unas características diferentes que pudieran llegar realmente a reconfigurar incluso el panorama y el contexto, digamos, o balance incluso de poderes en Oriente Medio, y como lo han dicho otros expertos anteriormente, o bien por error o por diseño, cualquier paso en falso pudiera llegarnos a enviar hacia un contexto mucho más complicado en esa región del mundo. Y con esto llegamos a una segunda pausa en Club de Prensa Nueva York. Ya regresamos con Club de Prensa Nueva York por NTN 24, el canal de las Américas.
En este tercer segmento del programa, nuestro interés es centrar nuestra atención en la situación actual de carácter político en Venezuela, en un proceso electoral que naturalmente pues también tendrá un impacto no solo para los venezolanos como nación, sino naturalmente también para toda la región. A la larga, durante más de 2 décadas, pues lo que ha sido la política y el, digamos, dominio del régimen en su momento chavista, pero pues que ahora es un régimen madurista, sí que ha forjado pues la forma como pues nuestra región ha interactuado con sí misma, el crecimiento o las olas, digamos, de movimientos de izquierda que se ha vuelto predominante en nuestra región y que pues también en un contexto, digamos, a nivel internacional ha derivado en otros graves procesos, como uno que nos afecta notablemente aquí en Nueva York, y es el tema del flujo enorme de migrantes que trasiegan por el continente americano, ese éxodo, esa diáspora masiva de venezolanos, pues por el detrimento o por el desastre que ha significado pues más de 20 años de socialismo en ese país. Sin embargo, pues estamos aproximándonos a un evento, vamos a dejarlo allí. Un evento en el que, en principio, están compitiendo pues Nicolás Maduro contra un candidato a la plataforma, digamos, de unidad en Venezuela, pues para tratar de hacer un ejercicio con el objetivo de determinar pues quién sería la próxima persona que tenga en sus manos las riendas del país. Hay un punto en particular, y este va a ser el punto donde despegamos pues nuestro debate, y tiene que ver con la decisión de varios actores internacionales de no enviar misiones de observación a Venezuela. A la Unión Europea se le retiró una invitación, y los gobiernos de Colombia y de Brasil, que de una u otra forma por sus gobiernos actuales gravitan un poco más cerca pues a la esfera del madurismo. Sin embargo, estos dos países han dicho ya que tampoco van a pues que no van a enviar misiones de observación electoral. Es decir, se genera pues digamos un clima realmente complejo y de una incertidumbre adicional. Allí voy con ustedes de nuevo, mis estimadas Mayborty, Ana Vanessa. La decisión, digamos, de que por ahora ningún actor internacional, digamos, como relevante, desee enviar una misión de observación electoral, ¿lo ven ustedes como un síntoma, una premonición de algo? ¿Qué les indica en particular estas posturas de la comunidad internacional? Mayborty, comencemos contigo. Alejandro, en Venezuela hay un régimen de carácter dictatorial que controla las instituciones, incluyendo al Consejo Nacional Electoral, que está presidido por un individuo que ha sido adepto y prácticamente uno de los grandes impulsores del chavismo, razón por la cual carece de credibilidad todo el sistema que se genera a través del CNE. Igualmente, tenemos que recordar que este proceso, que tú bien lo llamas proceso, porque no lo podemos llamar elecciones, está basado en elementos que son contrarios a la transparencia que se plantea en las democracias consolidadas o en las democracias que están ensayando para ser consolidadas. Allí en Venezuela no hubo oportunidad de que se inscribieran los candidatos que cuentan con el mayor fervor o apoyo del pueblo venezolano. No existe una capacidad de análisis sobre lo que es el padrón electoral, que está absolutamente corrompido y manipulado por el mismo régimen. Tampoco hubo la posibilidad de que se seleccionaran los miembros de las mesas electorales de manera transparente. No se ha entregado a esta fecha la tabla mesa que representan los centros electorales donde los venezolanos eventualmente podrían participar. Igualmente, este proceso ha sido calificado por muchos como uno de los más violentos y los más privatorios a lo que puede ser un modelo de elecciones. Y en relación a la representación que deberían tener para darle un cierto grado de legitimidad a este proceso, pues se ha denegado no ahora, sino en múltiples oportunidades. Ya no solamente el tema de la Comunidad Europea o los expertos que iban a enviarse de Colombia y de Venezuela, sino también de otros centros donde la comunidad internacional tiene muchas dudas sobre eso que va a ocurrir en Venezuela el 28 de julio. ¿Es una elección o es un proceso de relegitimación del régimen a través del apoyo de sus grandes aliados?
¿Cuáles son sus grandes aliados? Obviamente, todos aquellos que están en disposición de seguir lidiando con el llamado socialismo del siglo XXI o estos agentes del Foro de Claro. Sao Paulo, etcétera. Lo importante aquí entender es que en Venezuela no se pueden dar elecciones en los términos que está planteado Alejandro y que más de 8 millones de personas han huido del país, de los cuales 5 millones tendrían derecho al voto, incluyendo todos aquellos que están en Estados Unidos y muchos otros países, pero eso no va a Claro. ocurrir. Por ende, no podemos hablar ni de elecciones ni de transparencia. Aquí lo que hay es la complicidad de unos actores externos con lo que se mueve en Venezuela, que es un modelo de carácter autoritario que requiere a toda costa relegitimar, en todo caso, con ese proceso cuyo resultado ya lo conocemos. Sí. Ana Vanessa, tu lectura, ¿a ti qué te llama particularmente la atención, pues, digamos, de todos estos elementos, incluso que nos presenta de forma muy completa, naturalmente y por obvias razones, pero además, sobre todo en este momento, pues, cuando ni la comunidad internacional, al menos por ahora, pues, tampoco como que se atreve realmente a enviar, digamos, como ese mensaje de confianza en lo que va a suceder allá en ese 28 de julio en Venezuela? Sí, pues justo hablábamos, Alejandro, en el segmento anterior, de la fragilidad de los acuerdos, ¿no? El acuerdo de Barbados, que prácticamente fue elecciones por sanciones, pues desde el primer momento de parte de Venezuela se empezó a incumplir. O sea, las primarias fueron verdaderamente una farsa en las cuales se veía claramente el triunfo y la popularidad de Corina Machado, que presuponían la vulnerabilidad de Maduro, ¿no? Y es así como la inhabilitan hasta que queda, bueno, este candidato que no era la primera opción de la ciudadanía y de la oposición, González Urrutia, y que ya el termómetro era bastante malo con miras a lo que iba a pasar. Ahora, sabemos que todavía hay candidatos de la oposición encarcelados en algunas embajadas resguardándose de la persecución política. Así que, bueno, esta decisión de revocar a la Unión Europea de la invitación es muy importante porque además los observadores de la Unión Europea eran el grueso o la mayoría de los observadores que iban a estar en este proceso. Hay observadores de Naciones Unidas, del Centro Carter, pero que no tienen ni cuantitativa ni cualitativamente la incidencia y la importancia que tiene las Naciones Unidas. Ahora, a esta decisión se suma tanto Brasil como Colombia, ¿no? O sea, también hay que ver que ideológicamente regímenes afines a la izquierda y que se han restado porque más allá de acompañar y de observar, pues sienten que dados esta consecución de hechos del gobierno venezolano, pues sería más bien una complicidad, como decía Naibor, para legitimar un gobierno que tiene 25 años, ¿no? Renovándose por cualquier vía, pero que nada tiene que ver justamente con la democracia. Así que se antoja complejo el escenario. Hay cosas importantes que se están jugando, como evidentemente el tema de estos 7 venezolanos que están fuera de Venezuela, más los que quieren salir, el tema humanitario gravísimo que se está viviendo al interior, pero también el control del petróleo, las alianzas con Rusia, con China, con Irán, etcétera. Entonces, no es solamente el tema interior, sino también la política exterior de Venezuela, que tiene un impacto en la región y en general a nivel internacional. Naturalmente, lo que pues estos dos análisis también pues muy completos que nos han entregado ustedes, Naibor y Ana Vanessa, sí nos permiten ver que a diferencia, digamos, de otros procesos, pero en particular que es ese evento que se va a dar en Venezuela, sí que marcará
naturalmente la historia del país y también de nuestra región. Esa Venezuela 2024 que se encaminará un rumbo o continuará por otro, no lo sabemos, pero qué proceso de tanta importancia no solo para la nación, sino también para el resto de la comunidad internacional. Con esto llegamos a una tercera pausa para comerciales y no nos vamos sin antes agradecerle enormemente tanto a Maybor Petit como a Ana Vanessa todos los minutos que nos han confiado al canal de las Américas en este segmento de análisis. Enormemente agradecido de estar con ustedes y será hasta la próxima oportunidad, pero ustedes quienes están acompañándonos desde casa, quédense con la señal de NTN 24. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Nueva York por NTN 24, el canal de las Américas. Abrimos nuevamente nuestras páginas de nuestra sección habitual Consulta Migratoria y en esta oportunidad revisaremos el caso de una persona que actualmente tiene una solicitud de visado para ingresar a los Estados Unidos negada, pero está haciendo todo lo posible para poder entrar al país legalmente, en particular para poder visitar a su mamá, recordando en el fondo que cuando una persona, por ejemplo, pierde su estatus migratorio en la Unión Americana y queda indocumentada, pues hay una serie de sanciones y serie de eventos que tienen que ocurrir primero antes de restablecer su estatus migratorio normal o regular en el país. ¿Cómo resolverlo todo ello? ¿Qué significa para esa persona que nos hizo esa consulta migratoria? Alexandra Colón Amil, a continuación. Hola, soy Alexandra Colón Amil. Bienvenidos a Consulta Migratoria, donde resolvemos sus dudas sobre la inmigración en Estados Unidos. Hoy nos acompaña el abogado Harry Tapias de la firma Loigica. Abogado, tenemos una pregunta que nos llega desde República Dominicana. Hace varios años me rechazaron la visa de residencia basada en matrimonio. Aunque el matrimonio era real, Inmigración determinó lo contrario. Actualmente mi madre, quien es residente permanente en Estados Unidos, está muy enferma y no puede viajar. Quisiera saber si ella puede solicitar un perdón en mi nombre para que pueda visitarla en su condición crítica. Bueno, siento la situación, pero sí puede haber aquí una solución. Primero hay que analizar si esta persona que quiere solicitar una visa tiene el derecho de recibir la visa de turista. Y eso lo podemos analizar simplemente mirando si ya tiene lazos fuertes a la República Dominicana y su intención de no inmigrar. Ese sería el paso 1, solicitar la visa de turista para ver a su mamá. Segundo, sería ahora poner el análisis del caso ANCRA, donde hay 3 requisitos que hay que analizar. Primero, ¿cuál sería el riesgo al país si entra esta señora a los Estados Unidos? Lo más probable es que es mínimo. Después, número 2, hay que analizar la gravedad del delito o del daño que hizo con respecto al caso que metió. Me parece que en este caso ella no puede demostrar que su matrimonio era bona fide y puede ser que el gobierno pensó que mintió. Si es el caso, hay que analizar qué tan grave fue la mentira. Y por último, ¿cuál es el deseo y la razón por cual entrar a los Estados Unidos? La razón de que quiere entrar a ver a su mamá y cuidarlo un tiempo, lo veo positivo. Ahora, tenemos que poner este análisis y poder presentar de que ella tiene la intención de ir a visitar a su mamá no más de 6 meses y volver a la República Dominicana. Puede salir positivo. Abogado, para aclarar un detalle, usted habla de ese paso número 1, solicitar la visa de turista. En el caso de esta señora, por su caso anterior que fue denegado, ¿hay algún problema con ella solicitando esta visa de turista? No hay ningún daño en solicitar la visa, no hay ninguna razón por la cual no la pudiera solicitar. Se la pueden denegar también, ¿verdad? Pero no es un castigo, tendría que aplicar y poner este análisis. Mil gracias, abogado Tapias. Y a ustedes también por seguir participando en Consulta Migratoria. Recuerden que pueden escribirnos sus dudas a consultamigratoria@ntn24usa.com. Alexandra, muchísimas gracias por esta nueva sección de Consulta Migratoria y con ello llegamos al fin de este espacio de análisis informativo que traemos semanalmente desde la ciudad de Nueva York. Recuerden permanecer sintonizados con toda la mejor programación informativa del canal de las Américas y justo ahora, cuando está por iniciar nuestra primera edición de El Informativo, para que ustedes permanezcan siempre actualizados de los eventos más relevantes a través de América Latina y el mundo. Para ello ya están listos Carla Arcila y Enrique Parra, quienes despegarán esta
sesión informativa con un importantísimo evento para nuestra audiencia en México. La presidenta electa Claudia Sheinbaum ha confirmado que se reunirá en las próximas horas con una comisión del gobierno de los Estados Unidos, clave para el proceso de transición y sobre todo para el empalme de una administración que pues busca seguir construyendo y avanzando en la relación con los Estados Unidos, su vecino del norte y el que es actualmente, por ejemplo, su principal socio comercial. Noticia importantísima cuyo desarrollo verán ustedes a continuación en esa primera sesión informativa de nuestro programa de actualidad. A todos ustedes muchas gracias por su compañía. Permanezcan sintonizados con el canal de las Américas.